Bienvenidos. Vamos a hablar un poco hoy sobre perfiles estructurales. Cuando vemos una viga, una armadura, etc., las secciones transversales que vemos son como estas, generalmente. Estos son perfiles I, esto es un perfil de canal, o perfil U, o perfil C. Estos son perfiles angulares, esto es un perfil T, y estos son perfiles cerrados, tipo rectángulo, cuadrado o círculo. Generalmente a estos de arriba, incluyendo la T, se le conocen como abiertos, y a estos perfiles cerrados. En estas vigas, generalmente a esto, a la altura, se le conoce como el alma de la viga, y a esto, el ancho, se le conoce como los patines. Estos diferentes perfiles estructurales cumplen diferentes funciones o generalmente se usan con diferentes propósitos. Por ejemplo, es muy común ver estos tipos de perfiles, los que son angulares o C o canal, en armaduras. Son perfiles que son fáciles de trabajar, son fáciles de cortar, fáciles de unir, porque aquí es fácil apernarlos o soldarlos, etc. Entonces son perfiles muy comunes en armaduras. Mientras que los perfiles I, por ejemplo, no son tan comunes en armaduras, son más comunes en vigas estructurales como tal. ¿Por qué esta distinción? ¿Por qué perfiles con patín ancho y con patín un poco más corto, que son los más tradicionales? Bueno, porque nosotros hasta ahora hemos visto flexión en un solo eje. Entonces hasta ahora este perfil nos resuelve. Pero si tuviéramos flexión en dos ejes, si tuviéramos flexión horizontal y flexión vertical, este perfil quizás ya no sea el ideal. Porque este perfil tiene una buena inercia respecto al eje horizontal, pero respecto al eje vertical su inercia no necesariamente es muy alta. Entonces uno puede ir para este tipo de perfiles con patines anchos porque vas a tener una buena inercia en los dos ejes. Por eso esta distinción. Los perfiles T realmente son buenos para armaduras también, pero en particular para la parte inferior y superior de las armaduras. Imaginemos que tenemos una armadura horizontal. Aquí tengo los triángulos así, de izquierda a derecha. Bueno, esa armadura que va de izquierda a derecha, tengo las diagonales que me forman los triángulos, pero tengo un perfil arriba horizontal y un perfil abajo horizontal. Es decir, tengo una estructura que va en la horizontal de izquierda a derecha y otra que va en la izquierda a derecha. Esos perfiles superiores e inferiores pueden ser, por ejemplo, unas T. Sin embargo, hoy en día no es muy común encontrar perfiles T per se. O sea, fabricantes, personas que hagan este perfil como tal, no es muy común. Lo común es encontrar gente que hace perfiles angulares y esos perfiles angulares los pegan espalda contra espalda para formarte una T. Los perfiles cerrados por lo general son buenos para columnas, aunque ojo, eso no significa que no se puedan usar perfiles I, por ejemplo, para una columna. Sencillamente que estos son buenos para columnas. El problema que tienen es que las uniones son difíciles. Soldar un perfil de estos con un perfil I, por ejemplo, pensando que tengo columnas y vigas horizontales, tener columnas como estas y un perfil horizontal como una viga I resulta complicado. Resulta complicado las uniones entre ellas. No necesariamente son buenas uniones, entonces se pueden partir en el proceso. No porque la estructura per se falle, no porque la viga I o la viga rectangular falle, sino porque la unión entre ellas dos puede fallar. Se pueden separar las estructuras. Entonces, bueno, realmente debido a eso, una de las cosas más importantes con los perfiles tiende a ser cómo queden los perfiles, qué tan fácil sea montarlos, qué tan fácil sea unirlos. Por eso la distinción de que en armaduras se usan estas vigas. Se usan los angulares, por ejemplo, que son fáciles de unir. En armaduras no se usan I. Puede usarse una viga I nuevamente como la T para la parte inferior y superior. Pero realmente no es tan común. Lo más común es usar, por ejemplo, ángulos. Y es por eso, porque es un tema de que es fácil de montar, es fácil de ensamblar. Y en campo eso es muy importante. Cuando se seleccionan perfiles, se seleccionan para que sean cómodos de montar, que la estructura vaya a quedar bien, que no sea todo un trabajo montarlo. De hecho, hoy en día, estos son los perfiles más comunes, pero hoy en día existen otros perfiles estructurales que quizás son un poco más fáciles de montar, que quizás son hasta más económicos, por lo menos a efectos del trabajo de campo, que esas son sus ventajas, que a medida que la tecnología va a ir avanzando, las cosas van a tender a eso, que sean perfiles fáciles de montar, más livianos, etc. Sin embargo,
a pesar de que hoy en día ya hay perfiles que se escapan de estos, que son un poco más modernos, los medios de cálculo y de trabajo de tablas es exactamente el mismo. Lo que cambia es que el perfil es diferente y bueno, probablemente en el futuro ya uno no verá tanto estos perfiles, sino verá perfiles más modernos ajustados a las épocas. Perfiles que sean más fáciles de ensamblar, que sean más baratos, etcétera, que van a seguir cumpliendo las funciones que hasta ahora habían cumplido este tipo de perfiles. También estos perfiles pueden combinarse. Yo ya les mencioné que si pongo dos perfiles angulares espalda con espalda formo una T, pero pudiéramos hacer perfiles como uno quisiera. Por ejemplo aquí, con dos perfiles de estos angulares unidos frente con frente y unidos por debajo con una plancha, puedo tener este tipo de perfiles. Esto es un perfil cualquiera formado por la unión de otros perfiles que al final probablemente tienen más resistencia que un perfil de estos solos, por ejemplo, o dos perfiles solos de estos. Y estas combinaciones permiten, por ejemplo, no sé, si yo necesito un ensamblaje particular con una plancha por alguna razón, bueno, puedo usar la plancha y unirla arriba con dos perfiles, o sencillamente si lo que dispongo son estos tipos de perfiles, puedo ingeniarme una figura como esta para que la estructura aguante más, suponiendo que por alguna razón tengo disponibilidad de estos perfiles. El punto es que esto se puede hacer y lo podemos trabajar. Bien, vamos a parar aquí y ahora continuamos con la parte de las tablas, de cómo calcular estos perfiles.